Bienvenidos a un nuevo módulo de el CCNA versión 7. En este caso, en el contexto del CCNA 1, Introducción a Redes, vamos a abordar los comentarios relacionados al módulo 3, que está relacionado con los protocolos y modelos. Este es un video que tenía pendiente de el CCNA 1. Voy a tratar de comentarlo para los que están interesados, que me lo han solicitado. Espero pues que sea de mucha utilidad y que pues contribuya a su proceso de aprendizaje con respecto pues a lo que es CCNA. Mi nombre es José Torres y voy a estar pues comentándoles acerca de este video. Probablemente pues no lo termine completo, entonces voy a hacer pues más de una entrega para no hacer videos pues tan extensos. Entonces, este módulo tiene por objetivo explicar cómo los protocolos de red permiten que los dispositivos tengan acceso a recursos de red local y remota. Entonces, al finalizar este módulo, vamos a poder comprender las reglas que describen los tipos de reglas que se necesitan para para que se realicen las comunicaciones. Eh, Parte de los seres humanos eh, es una necesidad de mantenernos pues en comunicación. Históricamente o desde que surgió la humanidad, pues siempre ha existido esa necesidad de comunicarnos. Y de esa necesidad pues surgieron los idiomas que utilizamos para podernos comunicar o relacionar o formar pues este ambiente sociable dentro pues de nuestras comunidades. Pero la comunicación pues no solamente ha quedado limitada a las comunicaciones eh, cara a cara con las personas que podemos interactuar, sino que la comunicación pues va más allá. El permitir que la comunicación se pueda desarrollar a distancia también pues es una necesidad de los seres humanos. Entonces, para que podamos tener la comunicación, entonces pues existen diferentes tipos de reglas que debemos seguir para que se desarrolle pues una comunicación satisfactoria. Entonces, si trasladamos esas reglas a lo que es las comunicaciones de redes de datos, entonces a esas reglas nosotros pues las vamos a denominar protocolos. Entonces los protocolos, en esta parte, cuando abordemos los protocolos, vamos a explicar por qué los protocolos son necesarios en las comunicaciones de redes. También vamos a hablar de las suites de protocolos y vamos a explicar el propósito de adherirse a una suite de protocolos. También vamos a hablar de las organizaciones de estándares y vamos a explicar la función de las organizaciones de estandarización en el establecimiento de protocolos para la interoperabilidad de las redes. Entonces, en la actualidad existen diferentes fabricantes de equipos. ¿De qué manera se logra que un equipo de HP con un equipo de Cisco, con un equipo de Aruba o de Cisco con cualquier otra marca pueda trabajar conjuntamente? Entonces, eso es gracias al desarrollo de protocolos estándares. Entonces, vamos a hablar acerca de las organizaciones que están enfocadas pues en el desarrollo de estándares que contribuyen pues a la interoperabilidad. Vamos a hablar también acerca de los modelos de referencia. En este sentido, al finalizar, pues vamos a poder explicar la forma en que se utilizan los modelos y vamos a abordar dos modelos que son TCP/IP
TCP/IP y el modelo OSI para facilitar la estandarización en el proceso de comunicación. Entonces vamos a ver por qué es importante eh, el uso de estos modelos en los procesos de enseñanza, en los procesos de desarrollo de nuevas tecnologías, en el proceso del aprendizaje. Entonces vamos a ver diferentes beneficios que podemos obtener del uso de los modelos cuando trabajamos pues con redes. Y vamos a hablar pues ampliamente de TCP/IP y de OSI como modelos de referencia. Luego vamos a hablar acerca de la encapsulación de datos y aquí vamos a explicar la forma en que el encapsulamiento de datos permite que estos se transporten a través de la red. Vamos a hablar acerca de el acceso a los datos y aquí pues explicaremos la forma en que los hosts locales acceden a recursos locales en una red. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla pues este proceso de la comunicación. Entonces, al finalizar este módulo 3 del CCNA1, vamos a poder, pues, eh, poder comprender y explicar todos estos elementos que son fundamentales para que se desarrolle una comunicación satisfactoria. Entonces, empecemos, pues, hablando por las reglas o el reglamento. Sabemos que las reglas son esenciales para que nosotros podamos pues interactuar o podamos conversar con otras personas. Entonces las redes pueden variar en cuanto a tamaño y complejidad. Entonces como existen diferentes tamaños de redes y diferentes complejidades de redes, entonces no es suficiente tener una conexión con los dispositivos que deben ponerse de acuerdo sobre cómo comunicarse. Entonces, cuando hay comunicación, entonces hay tres elementos que vamos a tener para que se desarrolle pues una comunicación satisfactoria. Entonces, vamos a tener eh, un remitente, que en este caso pues es la fuente que origina el mensaje que se desea transmitir. Vamos a tener un receptor, que en este caso es la persona para quien va destinado el mensaje. Y luego tenemos el canal o los medios, que es lo que permite que el mensaje sea transmitido desde el remitente hacia el receptor o desde el origen hacia el destino. Entonces, en una comunicación humana, siempre que nosotros necesitemos comunicarnos, entonces, para que haya comunicación, entonces deben estar presentes estos tres elementos. Entonces, esa es una regla. Si no hay, si no existen estos tres elementos presentes en una comunicación, entonces no va a haber comunicación. Entonces, a estas reglas generalmente pues las podemos denominar protocolos, ya cuando pasamos de una comunicación entre personas a una comunicación entre dispositivos de una red. Entonces, todas las comunicaciones se rigen por protocolos o por reglas. Los protocolos son las reglas que seguirán las comunicaciones. Estas reglas varían en función del protocolo. Por ejemplo, tenemos en este caso, podemos ver el ejemplo de una comunicación entre dos personas. Entonces tenemos el mensaje, tenemos una persona que es la que origina ese mensaje. Luego ese mensaje debe transmitirse, pero para transmitirse debe de convertirse pues a un tipo de señal que pueda tener pues un significado para el destinatario, para quien va transmitido ese mensaje. Entonces el mensaje se codifica en una señal y luego se envía por el medio de transmisión, que en nuestro caso, si es una conversación y cara a cara, entonces sería pues, en este caso, pues el espacio
o el espectro por el que se transmiten las señales de voz. Luego, cuando llega al destinatario, esa señal se recibe y el receptor pues la decodifica ese mensaje para poder interpretar qué es lo que le está queriendo comunicar pues el remitente. Entonces, si nosotros comparamos la comunicación humana con la comunicación entre dos equipos o dos computadoras, por ejemplo, entonces vamos a ver que siempre existen esos tres elementos presentes en el proceso de la comunicación. Por un lado tenemos el transmisor, por otro lado el receptor o el destino, el origen, el destino, transmisor o receptor, y luego pues tenemos pues el medio, que es el que interconecta a los dos dispositivos. Entonces cuando una computadora tiene datos para transmitir, o sea, tiene un mensaje para enviar hacia el equipo destino, entonces lo envía a través de el medio. Entonces lo que significa que ese mensaje se codifica en una señal que luego es transmitido por el medio de transmisión. Cuando llega al receptor, esa señal se recibe, se decodifica y luego pues se interpreta el mensaje. Entonces todos estos procesos de la comunicación pues están basados en reglas. ¿Cómo se desarrolla la comunicación entre dos personas? Entonces eso está basado en reglas. ¿Cómo se desarrolla el proceso de la comunicación entre equipos informáticos? Entonces eso está regulado por protocolos. Entonces para que exista una comunicación, entonces deben existir reglas claras, reglas bien definidas para que se pueda entender lo que es el proceso de la comunicación. Entonces, las personas deben utilizar reglas o acuerdos establecidos que rijan la conversación. Por ejemplo, aquí nos muestran un mensaje que nos dicen que es difícil de leer porque no está formateado correctamente. El segundo ejemplo o el segundo mensaje podemos ver que ya ha sido formateado de la manera correcta. Entonces, podemos ver si leemos este mensaje que existen pues algunas incoherencias que dificultarían el proceso de interpretación del mensaje. Entonces, si un mensaje no se recibe de manera satisfactoria, que pueda ser entendido por el destinatario o por el receptor del mensaje, entonces vamos a decir que no existe una comunicación. Para que haya comunicación, entonces el mensaje que está enviando el remitente o el origen del mensaje debe ser eh, recibido e interpretado de manera correcta. Entonces podemos ver que el primero dice humanos comunicaciones, las entre los gobiernan reglas. Entonces, prácticamente, si alguien recibe esa oración, entonces, pues, ¿qué me están queriendo decir aquí? Entonces, no existe, no existe coherencia en la información que se está queriendo, pues, eh, transmitir. Pero en cambio, en el segundo mensaje dice las reglas gobiernan las comunicaciones entre los humanos. Entonces ya vemos que hay eh, coherencia en el mensaje que se quiere transmitir, que nos dicen pues que para que haya una comunicación entre los humanos, entonces estas deben estar regidas por reglas. Entonces, si vamos a establecer reglas, entonces en el caso de los equipos informáticos, en el caso de una comunicación humana, entonces deben estar claras o bien establecidas esas reglas. Entonces los protocolos deben dar cuenta de los siguientes requisitos. Primero, pues que debe haber un emisor y un receptor bien identificados. Si no existe receptor, entonces ¿a quién vamos a transmitir el mensaje? Entonces no puede haber un mensaje o una comunicación si solamente está presente el emisor. Y debe haber pues un idioma y gramática en común. Por ejemplo,
Si yo que solamente hablo español, quiero comunicarme con alguien que habla solamente mandarín, entonces pues no vamos a poder comunicarnos porque no existe un idioma en común para poder entender cuál es el mensaje que se está queriendo pues es a través del cual se está queriendo pues enviar cierta información. Pero en cambio, si yo hablara español y además hablara mandarín, y la otra persona solo habla mandarín, entonces como tenemos en común un idioma, entonces podemos prácticamente establecer una comunicación. Otro elemento importante dentro de las reglas es la velocidad y el momento de la entrega. Para que una comunicación sea satisfactoria, entonces pues si yo empiezo a hablar a toda velocidad, entonces las palabras no se me van a comprender o no me las van a entender. Entonces es importante que el remitente y el destinatario puedan desarrollar esa comunicación a una velocidad que el otro pueda interpretar o pueda decodificar y lo pueda comprender. Y además, pues en el momento de la entrega, eh, los mensajes pues se envíen según pues él los vaya decodificando, los pueda ir entendiendo el destinatario. Y los requisitos de confirmación o acuses de recibo. En algunos tipos de comunicaciones antiguas, por ejemplo, en las comunicaciones por radio, que eran comunicaciones half duplex, entonces, por ejemplo, cuando dos interlocutores estaban en una comunicación, entonces solamente podía hablar uno de los dos. Cuando el que estaba haciendo función de emisor terminaba de pronunciar su mensaje, entonces le decía cambio y fuera o cambio, para que el otro pues entendiera que era su turno de poder hablar o de poder enviar su mensaje. Entonces, la confirmación también de la recepción de los mensajes es importante. Más adelante, cuando nosotros hablemos de las funcionalidades de la capa de transporte del modelo OSI, vamos a ver una función importante que desarrolla un protocolo de la capa de transporte que se conoce como TCP. Dentro de las funciones de TCP está la función de confiabilidad en los procesos de la comunicación. Entonces, para que TCP garantice confiabilidad en la transmisión, entonces él necesita de que el equipo destino le confirme de que los mensajes fueron recibidos. Entonces, cuando él confirma, a esa confirmación se le conoce pues como acuse de recibo. Entonces, el acuse de recibo es la confirmación de que el mensaje pues se ha recibido. Pero en cambio, UDP, que es otro protocolo de la capa de transporte, a él pues no necesita desarrollar pues ese tipo de confirmaciones. Simplemente transmite cuando hay pues, si necesita enviar datos, él simplemente los transmite y no espera recibir ningún tipo de confirmación de que el mensaje pues se haya recibido o no. Pero esas son pues reglas que están establecidas y que le permiten pues a UDP actuar de esa manera. Podría ser que no necesariamente eh, el hecho de que UDP no requiera confirmación no quiere decir pues que no se haga en un proceso de comunicación con UDP. Podría ser que esa sea pues una función de la aplicación, que la aplicación es la que esté a cargo de realizar cualquier notificación de recepción del mensaje. Entonces los protocolos informáticos comunes deben estar de acuerdo e incluir los siguientes requisitos: la codificación de los mensajes, el formato y encapsulamiento del mensaje, el tamaño del mensaje, la sincronización del mensaje y las opciones de entrega del mensaje, que son pues elementos importantes que deben evaluarse
cuando se desarrolla pues una comunicación y que los protocolos informáticos pues deben de tomar en cuenta para que la comunicación pues se desarrolle de manera satisfactoria. Entonces veamos la codificación del mensaje, que es un primer elemento de los requisitos de los protocolos de redes. Entonces la codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable para la transmisión. La codificación revierte este proceso para interpretar la idea. O sea que cuando un equipo transmisor tiene datos para transmitir, entonces para que ese mensaje sea transmitido, entonces lo tiene que codificar. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, entonces codificamos nuestros mensajes en palabras que hacen uso de nuestro alfabeto, de las letras que forman sílabas, de las sílabas que forman palabras, de las palabras que forman oraciones, y de esa manera pues enviamos el mensaje hacia el transmisor. Si nosotros no utilizáramos eh, esta codificación, probablemente pues no podríamos comunicarnos. Entonces, cuando el mensaje es originado por el transmisor, entonces el mensaje debe ser codificado en una señal para luego transmitirse por el medio o por el canal de comunicación. Cuando el mensaje llega al equipo destino, el que recibe el mensaje lo debe codificar la señal para poder interpretar el mensaje. Entonces, la información se codifica en el origen o en el transmisor y la información se decodifica en el destino o receptor, que es lo que vemos aquí. El transmisor o el origen codifica el mensaje y cuando llega al destino, el destino pues lo decodifica, codifica ese mensaje. Luego tenemos el formato y el encapsulamiento del mensaje. Y en este sentido podemos ver un ejemplo de una carta que se podía, pues, antes del correo electrónico, entonces las cartas se enviaban a través de correo postal. El desarrollo de esta carta, pues, seguía ciertas reglas o ciertos protocolos. Entonces, el que desarrollaba la carta, entonces, pues, empezaba, pues, poniendo un saludo. Luego, pues, el saludo, el cuerpo de la carta y luego del cuerpo de la carta, pues va la despedida. Eso es lo que incluye el contenido del mensaje, que es lo que se quiere transmitir. Entonces ahí, pues, se codifica el mensaje utilizando, pues, letras y palabras que forman oraciones. Luego que ya teníamos la carta, entonces la carta la depositábamos en un sobre y ese sobre pues llevaba en la parte superior a la izquierda la información del remitente. Entonces el remitente aquí incluye pues su dirección, el- la ciudad, el barrio, la calle, entonces toda esa información. Y en la parte inferior, a la derecha, entonces lleva la información del destinatario. Destinatario igual pues el país, ciudad, calle, barrio hacia donde va dirigida la carta. Entonces todo esto son reglas que ya estaban establecidas para que se pudiera pues enviar la carta. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros desconociéramos estas reglas de cómo enviar una carta e intercambiáramos, por ejemplo, que el destino, en vez de incluirlo en esta parte inferior, lo incluya pues en la ubicación del remitente? Entonces, prácticamente la carta pues se regresaría al remitente nuevamente, porque pues está incumpliendo con una de las reglas que pues
que es vital para que se pueda desarrollar la entrega de manera satisfactoria. Entonces tenemos, en el caso del encapsulamiento del mensaje, cuando se envía un mensaje, se debe utilizar un formato o estructura específica. Los formatos de los mensajes dependen pues del tipo de mensaje y el canal que se utiliza para entregar los mensajes. Entonces, durante el proceso de estudio de CCNA, nosotros vamos a ver tres formatos que son esenciales dentro del proceso de encapsulación de un mensaje. Cuando un transmisor necesita enviar datos a un receptor. Entonces, dentro de esa información, pues eh, a esto se le llama encabezado. Entonces, este encabezado incluye pues información adicional que se le agrega a la carta, que es lo que vemos aquí. Entonces tenemos la carta, pero luego de la carta se incluye esta información que es adicional y que es lo que permite que el mensaje pueda ser entregado al destinatario correcto. Entonces, en el caso de un paquete IP, que ya sería el encapsulamiento del mensaje a nivel de la capa de red, que vamos a ir conociendo más adelante, entonces se incluye la dirección IP del origen o del transmisor y la dirección IP del destino. Entonces, de esta manera, la carta o el mensaje va a ir desde el transmisor hacia el destino, porque está plenamente identificado el equipo para quien va dirigido pues este mensaje. Entonces, si no lleva dirección origen o dirección IP de origen o dirección IP de destino, pues no se va a poder enviar un mensaje. Entonces, en el proceso de encapsulamiento en una red informática, entonces al mensaje o a la carta se le agrega 20 bytes adicionales con toda esta información que es esencial para que se desarrolle el proceso de la comunicación. Que esa información pues es lo que nosotros vemos aquí. Entonces, esto sería el encapsulamiento. El encapsulamiento y estos son los datos. En este caso, pues esta es la información adicional en el caso de un paquete IP. Y así vamos a ver, por ejemplo, en el caso de un segmento a nivel de la capa de transporte o de una trama a nivel de la capa de enlace de datos, que más adelante pues vamos a abordar pues todos estos elementos. Luego tenemos pues el tamaño del mensaje, que también es otro elemento importante que debe estar establecido dentro de las reglas o de los protocolos. Entonces, la codificación entre hosts debe tener el formato adecuado para el medio. Los mensajes enviados a través de la red se convierten en bits. Los bits están codificados en un patrón de luz, sonido o impulsos eléctricos. El host de destino recibe y decodifica las señales para interpretar el mensaje. Entonces, cuando nosotros enviamos un mensaje, ya vimos que el mensaje pues se encapsula. Una vez que el mensaje es encapsulado, pues debe de codificarse para que se pueda enviar a través de un medio. Eh, este medio puede ser un cable de cobre, puede ser un cable de fibra óptica o puede ser eh, un medio inalámbrico, como el espectro electromagnético. Entonces, en ese sentido, para que el mensaje pueda enviarse a través de este medio, entonces debe de codificarse y generalmente pues debe de convertirse bits, en bits. Y luego los bits pues se representan ya en un patrón de luz o en, un- o en frecuencias o en radiofrecuencias o pues en una señal eléctrica. Entonces ahí tenemos pues la codificación y la temporización del mensaje. El tiempo de los mensajes incluye lo siguiente: control de flujo, administra la velocidad de transmisión de datos y define cuánta información se puede enviar y la velocidad a la que se puede entregar.
Entonces, el control de flujo es lo que va a administrar la velocidad. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una computadora, y lo vemos aquí en el ejemplo, si esta computadora tuviera una tarjeta de 1 gigabit de velocidad o de ancho de banda y esta tuviera una tarjeta de 100 megabits, entonces en ese sentido, si la primera le empieza a entregar tráfico a una velocidad de 1 gigabit, entonces probablemente esta que tiene una menor capacidad o velocidad, entonces pues se vería abrumada o se vería congestionada. Entonces parte del proceso de una comunicación, cuando hay comunicación para que ésta sea satisfactoria, entonces deben de negociar la velocidad a la que se transmite esa comunicación. Entonces, por lo tanto, eh, al solamente soportar velocidad de 100 megabits, entonces esta computadora, aunque tenga una capacidad superior de envío de información, entonces debería de nivelar esa velocidad de transmisión a 100 megabits para que este equipo la pueda procesar de manera satisfactoria. Luego tenemos el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta administra el tiempo que espera un dispositivo cuando no escucha una respuesta del destino. Entonces, generalmente en un proceso de comunicación, por ejemplo con TCP, que es el protocolo de control de transmisión de la capa de transporte, si este equipo tuviera, por decir algo, un archivo de 10 gigas, se lo va a enviar a este dispositivo. Ya vimos que ellos negocian la velocidad. Entonces, ese archivo no se envía todo de una sola vez, sino que ese archivo de 10 gigas o de 1 giga, por ejemplo, se divide en partes y se está enviando cada parte en un proceso de comunicación. Entonces, cuando digamos que ese archivo de 1 giga lo divide en 10 partes, entonces él envía la primera parte de ese mensaje. Cuando él envía, entonces espera un tiempo, él no transmite la siguiente parte, sino que espera a que el destino, a que le llegue el mensaje al destino y que el destino le confirme de que recibió ese mensaje. Entonces, en este caso, ¿qué pasa si el destino no confirma de que ese mensaje fue recibido? A eso es lo que se le llama un acuse de recibo. Entonces, si él, transcurrido un tiempo, no recibe una respuesta del receptor de que el mensaje ya fue recibido, entonces procede a hacer la retransmisión nuevamente del mensaje para el que no recibió el acuse de recibo. Entonces, si envía el mensaje y recibe el acuse de recibo, entonces procede a enviar la siguiente parte del mensaje. Y así está en ese proceso. Envía datos, espera la confirmación del mensaje. Cuando recibe la confirmación, envía la siguiente parte del mensaje. Vuelve a esperar, recibe la notificación y luego pues vuelve a enviar. Y de esa manera está el proceso de la comunicación hasta que se desarrolla pues el intercambio de todo el archivo o de todo el mensaje. Luego tenemos el método de acceso. El método de acceso determina en qué momento alguien puede enviar un mensaje. Pueden haber varias reglas que rijan cuestiones como las colisiones. Esto es cuando más de un dispositivo envía tráfico al mismo tiempo y los mensajes se dañan. Algunos protocolos son proactivos e intentan evitar colisiones. Otros protocolos son reactivos y establecen un método de recuperación después de que se produzca la colisión. Por ejemplo, en los inicios de las redes Ethernet se utilizaba como medio de transmisión el cable coaxial. Entonces, las topologías que se desarrollaban con cable coaxial eran topologías de bus.
física de bus y lógica de bus. Entonces, esta topología eh, era un cable de 285 metros o de 500 metros. Y a este cable estaban interconectadas todas las computadoras. Como es un medio compartido, todas las computadoras eh, estaban interconectadas a través del mismo cable. Lo que quiere decir que cuando una computadora transmitía el mensaje, como estamos hablando de señales eléctricas, entonces esa señal le llegaba a todos los dispositivos, aunque el mensaje no fuera dirigido para ellos. Todos recibían el mensaje porque todos pues están conectados al medio físico. No existe una forma de que si nosotros conectamos o enchufamos un cable de cobre, y ese cable de cobre tiene muchas ramas. Entonces, si nosotros lo conectamos a un toma corriente, entonces la corriente eléctrica va a llegar a todos lados. Entonces, de igual manera ocurría con este tipo de tecnología Ethernet que se implementaba basada en cable coaxial. El problema de este tipo de conexión es que, eh, ¿qué pasa si dos dispositivos transmiten de manera simultánea? Entonces, cuando hay una transmisión simultánea, entonces pues ocurre una colisión. Y una señal que es producto de una colisión, entonces pues no va a poder ser interpretada. Supongamos que una señal de transmisión de datos es una señal de 5 voltios. Entonces, si dos señales chocan, entonces vamos a tener una conexión, perdón, una señal sumada de los dos 5 voltios. Entonces tendríamos 10 voltios. Entonces, por lo tanto, parte de las reglas pues establecen cuál es el nivel de voltaje que se utiliza pues para poder interpretar una señal. Entonces, una señal de 10 voltios podría ser que es algo que es difícil o que no es interpretable para una tarjeta de red. Entonces, si hay una colisión, entonces no hay una comunicación satisfactoria. Entonces, en este tipo de redes, la comunicación se basa en un proceso que se llama contención. Este tipo de redes utilizaban pues un protocolo que se llama acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones. Entonces, cuando implementaban este tipo de redes, entonces los equipos antes de desarrollar una transmisión, lo primero que hacían era verificar de que el medio compartido estaba disponible para enviar una señal. A ese proceso se le conoce como escuchar antes de transmitir. Por eso se habla de contención, porque los equipos, pues para poder transmitir, lo primero que hacían era determinar si el medio compartido estaba libre. ¿Cómo iban a determinar si el medio estaba libre? Pues por la ausencia de señal eléctrica. Si no hay voltaje en el medio, entonces significa que el medio está libre. Si hay voltaje en el medio, entonces significa que el medio está disponible. Entonces, de esa manera funcionaban las redes Ethernet. Cuando ocurría una colisión, entonces pues el algoritmo o el protocolo CSMA-CD o acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones, lo que hacía era buscar una solución al problema de la colisión. Por eso se dice detección de colisión. Entonces, una vez que se detectaba la colisión, entonces se buscaba alguna forma de cómo resolver ese problema de la colisión para que pues ya no se produjera en los siguientes intentos. Más adelante vamos a abordar en más detalle de cómo se resuelve este problema de la colisión. En algo otros casos, como las tecnologías token ring, que estas eran unas tecnologías basadas en una topología física en estrella y una topología lógica de anillo. Estas este tipo de tecnología usaban, pues, en vez del método de contención, usaban el turno como garantía
de que no se iban a producir colisiones. Entonces, en una red token ring, las colisiones son inexistentes porque eh, existe una señal especial que se le denomina token, que este token se va transmitiendo por cada uno de los dispositivos. Cuando un dispositivo tiene datos que transmitir, entonces los une al token. Entonces ese token no es liberado hasta que el equipo deja de transmitir. Entonces, por lo tanto, en este tipo de tecnologías, las colisiones no existen. Por eso, pues hablamos que este tipo utilizan protocolos que son proactivos para evitar los problemas de las colisiones. Entonces, estos están basados en el método de token. Solamente puede transmitir quien tenga el turno para enviar datos. Los demás esperan a que le llegue su turno. Si no tiene el token, entonces no pueden enviar información. Y luego pues tenemos las opciones de entrega de un mensaje. Entonces la entrega de mensaje puede ser uno de los siguientes métodos. Puede ser unidifusión o unicast. En español pues unidifusión. En inglés se le llama unicast. Multidifusión en español. En inglés pues se habla de multicast. Difusión o broadcast en inglés. Entonces, una comunicación en unidifusión es una comunicación de uno a uno, de un transmisor para un receptor. Una comunicación en multidifusión es una comunicación de uno a muchos o a varios, pero no a todos los equipos que están en la red. Entonces, eso es un multidifusión. Difusión es de uno para todos o broadcast de uno para todos. Entonces las difusiones se utilizan en redes IPv4, pero no se usan en IPv6. En IPv6 no existen los mensajes de broadcast. En, entonces en IPv4 tenemos estas tres opciones de transmisión de mensajes, que es unidifusión, multidifusión y difusión. Muchos de los servicios que nosotros utilizamos como DHCP, como ARP, que son esenciales para que se desarrolle un proceso de comunicación satisfactoria en una red, emplean las difusiones para poder operar. Pero en IPv6, eh, como las difusiones pueden ser pues algo que puede degradar el rendimiento de la red, cuando la cantidad de difusiones que se transmiten a través de una red suelen ser pues demasiado, entonces eso puede afectar las comunicaciones. Entonces, por lo tanto, en IPv6, pues aprendiendo de los errores de cómo funciona IPv4, entonces decidieron pues no incluir las transmisiones de difusiones o de broadcast, pero pues eh, tienen pues otras alternativas de cómo reemplazar pues el uso de las difusiones. Entonces aquí podemos ver que unicast sería de un transmisor a un receptor, de uno a uno. Multicast de un transmisor a varios o a muchos, pero no a todos. Y difusión o broadcast de un transmisor para todos los que están en esa red. Y este es otro modelo de cómo representar pues una comunicación unidifusión, multidifusión y de broadcast, pero empleando pues en vez de el método de icono, el método de nodo. O sea, usando pues estos circulitos de uno a uno, unidifusión, de uno a muchos, multicast y de uno para todos, broadcast. Aquí. Entonces este color pues representa pues que va para todos. Este color solamente para estos tres y para el resto no, no están incluidos. Y unicast de uno a uno. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los protocolos. Pero esto pues lo vamos a dejar para una siguiente entrega para pues
no hacer pues un video tan extenso. Espero que estén atentos a la siguiente parte donde vamos a seguir abordando el módulo 3 y pues hablando siempre acerca de las reglas y los protocolos que son esenciales para que se desarrolle pues una comunicación. Espero que se suscriban al canal si no lo han hecho, comenten o pregunten cualquier inquietud que tengan con respecto pues a los contenidos que yo estoy abordando eh, para su como guía para su proceso de aprendizaje.